nuestra relación con Dios. Y voy a pedir a Andrés que pase para arrancarla. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cómo tú trabajas en nuestras vidas a través de ella, Señor, y te pido por Andrés. Guíale, que tu Espíritu Santo nos hable a través de él y del texto bíblico y edifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Marcos. Pues abramos nuestras Biblias, pues, al libro de Esdras. No sé si hay alguien que es su libro favorito de la Biblia. No es un libro que yo, pues, conozca muy bien en el sentido de haberlo predicado nunca. Y vamos a ver lo que Dios nos va a decir a través de esta parte de la Biblia. Esdras, capítulo 1 y versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique un templo en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel, Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y que sea Dios con él. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron, con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los entregó a Sesbasar, príncipe de Judá. La cuenta es esta: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. En total, los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo esto lo hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Estos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los que llegaron con Zorobabel fueron Jesúa, Nehemías, Seraías, Leías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Y ahora estáis dando gracias a Dios que no os he pedido leer el pasaje de hoy. Después viene el relato de una larga lista de personas. Yo simplemente quiero que notemos que vienen en grupos, ¿vale? Entonces, en el versículo que hemos dejado, dice: el número de los hombres del pueblo de Israel fue los hijos de Parós, 2162. Los hijos de, y así sigue. Hasta que llegamos al versículo 21. Notar el cambio. Los hijos de Belén. No es un hombre, es un sitio. Y así sigue. En el 34, los hijos de Jericó. O sea, es una lista ahora de personas que vienen de determinados pueblos. 36, sacerdotes, una lista. 40, levitas, una lista. 41, cantores. Vienen así por grupos. 42, porteros. 43, siervos del templo. Hay una excepción cuando llegamos al versículo 59. Estos fueron los que volvieron de Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar,
si la casa de sus padres y su linaje eran de Israel. Además, en el 61 le ocurrió lo mismo a algunos de los hijos de los sacerdotes. Vienen ahí unos nombres. Estos, en el versículo 62, buscaron su registro genealógico, pero como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. A estos el gobernador les dijo que no comieran de las cosas más santas hasta que hubiera sacerdote que consultara con Urim y Tumim. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337. Había también 200 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos y 245 mulas. Asimismo, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus posibilidades, dieron al tesorero de la obra 485 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los siervos del templo habitaron en sus ciudades. Todo Israel habitó, pues, en sus ciudades. Pues si me ponéis, por favor, ya lo tenéis en la pantalla, pensaba que teníais el texto. Como trasfondo, las ruinas actualmente como se ven de la ciudad de Babilonia, la ciudad más grande del mundo de aquel entonces. Pero antes de entrar en la predicación, quería brevemente comentar lo que también os habrá llevado la atención a vosotros el viernes, ¿no? Esta declaración del presidente del gobierno. Benja no lo ha comentado, no sé si Marcos tú lo ibas a comentar luego, pero claro, supongo que a muchos de nosotros nos ha producido un contraste de emociones muy fuertes, ¿no? Es muy llamativo. Uno quiere darle toda la credibilidad y toda la veracidad, ¿no? Darle un voto de confianza de que esto es real, pero claro, es que supongo que a todos nos ha ocurrido lo mismo, ¿no? Un hombre que ha sido ateo durante toda su vida, que ahora públicamente diga que se arrepiente y que quiere de alguna manera reconocer que Dios ha estado detrás de su carrera política, es que es muy fuerte, ¿no? Uno quiere dar credibilidad a esto, ¿no? Pero los políticos, cuando se mueven en estos terrenos, te crea como, bueno, ahora esto a dónde nos lleva, ¿no? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Está haciendo un juego? Que ha dicho que quiere reunirse con Ferede y arreglar las cosas que tienen pendientes con nosotros desde hace tanto tiempo, ¿no? Las pensiones de los pastores que no han podido cotizar. Claro, esto es un cambio, yo creo que claro, ojalá. Yo creo que así se sintieron en el año 538 a.C. Estamos en un momento muy determinante de la historia que marca un antes y un después. Entra en la historia en un momento muy determinado un personaje que va a marcar historia. Dibujos animados. Han ido los niños, pero un poco situémonos donde estamos en la historia bíblica. Hemos pasado por la etapa de Moisés, de Josué, de David, con el reino unido, se parte el reino del norte de Israel. Al final, por su continua rebeldía, se lo llevan los asirios al exilio. El reino del sur de Judá dura 150 años más, pero son igual de rebeldes, igual de infieles a Dios. Y al final, aunque se les había advertido muchas veces, al final Dios permite, Dios trae a los babilonios y se lo llevan al exilio. Y en este momento de la historia entra en escena Ciro el Grande, rey de los persas. Una de las personas que más ha cambiado la historia del mundo. Aparece casi por sorpresa, de la noche a la mañana, en un ataque sorpresa,
mientras el rey estaba festejando, emborrachándose, esa escena recogida en el libro de Daniel, y una mano empieza a escribir en la pared, ¿no? Esa misma noche, según uno de los registros históricos antiguos, el ejército persa desvió el cauce del río Éufrates, que rodeaba la gran ciudad de Babilonia, y entraron sin casi oposición en la ciudad. Y capturaron la ciudad más grande del mundo, el capital del imperio babilónico. Y al poco tiempo, lo que era igual de sorprendente, Benja lo ha mencionado, al poco tiempo, este nuevo emperador del mundo conocido, básicamente, anuncia las palabras que hemos leído en Esdras capítulo 1, que ahora los judíos iban a poder volver a sus tierras. Pero el libro de Esdras comienza recalcando muy claramente que esto fue para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por boca del profeta Jeremías. ¿A qué profecía se está haciendo referencia? Hay varias, pero entre ellas estas dos. En Jeremías 51:11, el profeta, de parte de Dios, hace un llamado: afilad las flechas, armaos con escudos. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media para destruir a Babilonia. Esta es la venganza del Señor, la venganza por su templo. Pero además venía con fecha, porque en la carta que Jeremías envió a Babilonia, dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y Ciro ahora es el que abre las puertas y permite que esto ocurra. Y ocurre en 3 oleadas. No es meramente una sola oleada, sino que la primera, la que hemos leído hoy, viene de la mano de Sespasar. No estamos seguros si es el mismo hombre llamado Zorobabel en otros pasajes, también en este. Es quizás probable. En varios de los personajes bíblicos tenían 2 nombres. De hecho, el emperador Ciro es uno de ellos, porque es el mismo que Daniel llama Darío, y es posible que Sesbasar es el mismo que Zorobabel. Quizás no, pero no me voy a pelear contigo si tú piensas que son 2 personas diferentes. Pero una oleada primera. Después vendrá una segunda oleada con Esdras, un poco más tarde, y en tercer lugar vendrá una tercera oleada, ya 80 años más tarde, con Nehemías. Y cada uno de los 3 realmente podemos verles asociados con un proyecto distinto, complementario. En el primer bloque del libro de Esdras, Zorobabel tiene el gran proyecto de reedificar, restaurar la casa del Señor, el templo. Tiene muchas dificultades, como Marcos ya ha dicho. Empiezan, les obligan a parar, están 20 años parados hasta que los profetas Ageo y Zacarías en su predicación les alientan a retomar la obra. Después vendrá Esdras. Su gran tarea es restaurar el papel de la ley de Dios en el centro del pueblo de Dios. Y después es más conocido para nosotros, creo, el proyecto que tuvo Nehemías de una segunda vez restaurar la muralla. No la primera. En el libro de Esdras encontramos una referencia a una muralla, probablemente una pequeñita, que después vinieron los enemigos y lo volvieron a echar abajo. Y es esa noticia la que le hace polvo a Nehemías y le hace volver para hacer una restauración de la muralla ya más definitiva. Bueno, es interesante que tengamos confirmación directa de la historicidad de lo que estamos leyendo aquí en Esdras 1 si vais a Londres al Museo Británico. Esto se le llama el cilindro de Ciro y es un cilindro más o menos de este tamaño, yo he ido a verlo, de arcilla. Veréis que está pues, punceada, por decirlo de alguna manera, con la escritura de esos tiempos. Después lo horneaban y quedaba duro, y esto lo enterraron debajo de la muralla de la ciudad, y no hace mucho tiempo, hace 100 años, se volvió a descubrir. Y el texto aquí impreso confirma lo que estamos leyendo en Esdras 1. Es un ejemplo más de cómo lo que la Biblia nos cuenta es verdad. Nos está contando historia. Es curioso contrastar lo que tenemos en Esdras 1 con lo que viene un extracto
impreso en esta proclama de este emperador. He puesto el texto de Esdras 1 a la izquierda y un extracto de este cilindro a la derecha. Y fijaros lo que dice. Marduk, el dios Marduk, el gran señor, tomó de la mano a Ciro, rey de la ciudad de Anshan, proclamándolo como el soberano sobre todo cuanto existe. Desde Babilonia devolví a sus respectivos lugares a la ciudad de Ashur y Susa, Akkad, la tierra de Esnuna, la ciudad de Zambán, a los dioses que habitaban allí, los devolví a su lugar y los construí una morada eterna. A todo su pueblo los reuní y los llevé de vuelta a sus viviendas. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Primero, efectivamente, era la nueva política imperial de permitir volver a todos los pueblos. No era únicamente a los judíos, sino a todas las etnias. Ciro decide dejarles volver, si quieren volver. Él ha conquistado un imperio, el babilónico, que sujetaba a todas las gentes por la fuerza. Los asirios y los babilónicos pues habían movido cada uno, los habían arrancado de su sitio, los habían llegado a otro sitio para la fuerza someterles a todos. Pero claro, este imperio estaba a punto de reventar por todos lados. Ciro coge esta olla de presión y dice, pues por mí que se vuelva cada uno a su casa, si quiere. Y se convierte, como gran político, en el rey más popular de la historia. Porque de repente todas estas etnias y todos estos pueblos, si quieren, pueden volver a su tierra de origen. Es un hombre muy inteligente. Es un gran estadista. Ahora, seguramente nos llame la atención. En Esdras se nos dice que fue Dios, el Señor, ¿no?, el creador de cielos y tierra, el que le dijo que lo hiciera. Ahora, en el otro texto, él dice que fue el dios Marduk, ¿no? Bueno, ¿no? De repente estos los políticos cuando se meten en religión, ¿no? Es un hombre muy inteligente. A cada pueblo lo ascribe al dios de ese pueblo. Ahora, probablemente Ciro pensara que todos los dioses de todos los pueblos estaban de su lado. ¿No había él podido conquistarles a todos? ¿No? Entonces, que en todos los templos que ahora se van a reedificar se ore por él, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí política y es un hombre muy inteligente, además de ser en ese momento el hombre más poderoso del mundo. Pero por encima de él y detrás de él están los designios de Dios y los planes de Dios. Porque a mí casi me pone la piel de gallina que encontremos en la Biblia palabras escritas 150 años antes. En el libro de Isaías, cuando nos vamos al capítulo 44 y 45, fijaros, Dios le pone nombre. Dios dice, Ciro cumplirá todo lo que yo quiero. Esto es Isaías 44, 28. ¿Quién era Ciro? 150 años antes nadie sabía quién era Ciro. Él dirá a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Así dice el Señor a Ciro su ungido. Le llama el Mesías, le pone el título ungido. Es un Mesías ungido por Dios, a quien tomé de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Lo que Dios hizo con Babilonia. Marcharé al frente de ti, allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce, cortaré los cerrojos de hierro, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos. Creo que me he avanzado más allá de lo que teníais allí. Sí. Yo soy el Señor, Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas.
¿Qué aprendemos, pues, de este texto de Esdras combinado con estas profecías? Bueno, estamos ante uno de los casos más claros, como ha dicho Benja, de la soberanía de Dios, o sea, su control sobre todo lo que sucede. Curiosamente, Benja ya ha puesto en la pantalla un texto que es un ejemplo claro, el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Estamos ante un ejemplo donde Dios conduce la política. Él controla los gobiernos. En mi propia lectura devocional esta semana estoy en Proverbios y este texto fue una de las mañanas, lo leí: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Pero Dios también controla los pequeños detalles de nuestra vida. En Proverbios también se dice: ¿habéis jugado a un juego de mesa esta semana con los dados? ¿Quién ganó? Ganó quien Dios quiso que ganara. Esto es lo malo para los que hemos perdido. Un detalle, ¿no? O sea, si sale un 6 o sale un 1, Dios lo controla. Dios controla la naturaleza también. En Mateo 10 dijo Jesús: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Podríamos añadir tantos ejemplos más. Antes de comenzar el culto estábamos hablando sobre cómo también Cristo controla todas las fuerzas del mal. Una de las veces que Él echó fuera un espíritu maligno delante de la gente, dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus malignos y le obedecen. Dios controla todas las cosas. Significa que Él también controla las situaciones fáciles y las adversas en nuestra vida. En ese pasaje en Isaías, Dios dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, yo el Señor, soy el que hago todo esto. ¿Cómo reaccionamos? Ya Benja lo adelantaba. ¿Cómo reaccionamos ante esta idea de que Dios lo controla todo? Si nuestra primera reacción es de cierto temor, fijaros cómo Jesús siguió hablando en cuanto a los pajaritos. Jesús dijo: Dios tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza, así que no tengáis miedo. ¿Quién puede haceros nada si Dios no lo permite? Dios lo controla todo. Esta medicina inicialmente parece amarga, pero después nos hace un bien de saber que aunque Dios me lleve por una senda difícil, solamente y siempre está dentro de su control y me llevará al destino que Él me quiere llevar. Nada puede ocurrirte que no haya permitido Dios si tú perteneces a Cristo. ¿Cómo nos llama Dios a responder ante esto? Pues no a temer, sino a confiar en Él. Tampoco a resignarnos. No es, bueno, como Dios lo controla todo, pues yo me tiro en la hamaca. Curiosamente tenemos el ejemplo justo de este pasaje, porque ese mismo momento en Babilonia, en Daniel capítulo 9, encontramos que cuando Ciro entra en Babilonia, Daniel estaba calculando: ostras, pero Jeremías había dicho que estaríamos 70 años en el cautiverio. Yo, Daniel, salí con la primera oleada en el año 605, pues, ostras, 535, es que está la caída y no veo que se esté dando esa respuesta espiritual del pueblo de Dios, y leemos que Daniel se puso a orar. No, bueno, como Dios hará. No, como Dios controla, me pongo a orar. Como Dios controla, yo actúo, confiando de lo que yo no pueda controlar, Dios sí lo controla. Este pasaje no solo nos habla de la soberanía de Dios, sino de su fidelidad. Es el otro enfoque que le veo a este pasaje sobre todo. Y fijaros, la fidelidad de Dios se ve en una serie de detalles. Yo me imagino que algunos de los mayores que habían de niño
visto el templo, y ahora han pasado al menos 50 años, cuando vieron sacar del tesoro imperial esos utensilios del templo, creo que alguno no reprimiría las lágrimas. Ostras, todavía están ahí. No las han fundido todas. Algunas probablemente sí. Bueno, de hecho, las grandes columnas de bronce, las trocearon, eso está recogido en la Biblia. Y fijaros, no sacaron el arca. Aquí es el momento en la historia cuando se pierde el rastro del famoso arca, ¿no? Y de ahí hacen películas en Hollywood, ¿no? No sabemos qué pasó. Igual lo trocearon, igual lo fundieron, igual alguien dice, ostras, este ángel me gusta mucho, lo voy a cortar y lo voy a llevar a no sé dónde. No sabemos, pero no salió con el tesorero. Las tesoreros las cuentas sortal cosas, ¿no? Pero ver que Dios había preservado eso, que se lo iban a poder volver a llevar a Jerusalén. También Él ha hecho que se pueda preservar estas descendencias, estas genealogías que vienen mencionadas. También personas que sepan, pues yo tengo tierra en Belén, yo voy a volver a Belén. No, mi familia es de Jericó, yo voy a volver a Jericó. O todos esos pueblos que vienen mencionados allí. Hay una continuidad. Parecía que no había esperanza para el pueblo de Dios. Un año antes de que esto ocurrió, antes de esta proclama imperial, ¿quién habría dado un duro por el pueblo de Dios? Habrían dicho, esto es imposible. No hay futuro posible. Y entonces llega esta proclama. ¿Te imaginas a alguien entrando aquí? ¿Os habéis enterado? El emperador ha dicho que se puede volver. Y en cada familia un debate. ¿No? Vuelven 40.000. ¡Wow! ¿Cuántos? No. ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Os acordáis? 600.000. Y ahora vuelven 40.000. Es muy difícil tener una cifra más o menos exacta de cuántos fueron desterrados. Pero vuelve una minoría. ¿Por qué no vuelven todos? Alguno tendría una razón fundamentada y buena. Daniel no vuelve. Era un hombre ya muy mayor, tenía una responsabilidad en el imperio que quizás él pensaría, yo puedo hacer más por el pueblo de Dios quedándome que no volviendo. Pero era un viaje difícil. Más tarde en Esdras leeremos que le tardó 4 meses hacer el viaje en el capítulo 7. Era un viaje con peligro, con los niños. Dice, no, esto no es hacer el camino de Santiago a pie, porque si os fijáis no habían caballos para todos, ni mucho menos. Esto es a pie. O sea, viéndole... Bueno, me voy a meter con Rubén García, como no está. Rubén con el nieto y 4 meses caminando. Es fácil ver por qué no volver. Aquí ya nos va bien. Ya llevamos 3 generaciones aquí. Tengo mi trabajo, tenemos la casa. Ahora por fin, el olivo por fin, ahora trae fruto. Esto tarda años para que... Ahora vamos ¿no? Y acordaros, la gran mayor parte de ellos nunca había visto esa tierra. Yo tengo 57 años, ¿no? Mi padre nació en Perú. Esto sería que a mí me dijeran, te vas a ir a Perú y a vivir para siempre, billete de ida y no de vuelta. ¿No? ¿Por qué sí fueron algunos? ¿Por qué sí? ¿Qué motivación podrían tener? Creo que hay 2. Una, la continuidad de la identidad del pueblo de Dios. Se dieron cuenta, si no rehacemos el templo, que es el centro de todo, aquí pasarán las generaciones y nos vamos a perder aquí en el imperio persa y a los nietos esto no vamos a poder seguir transmitiendo qué ha hecho Dios por nosotros. Y lo otro era la reputación de Dios. ¿Cómo es posible que se hagan muchos templos y que en Jerusalén siga en ruinas? Esto es una deshonra a Dios. Alguien tiene que ir. Y además, ¿cómo van a saber la gente de toda esa región que el Dios vivo y verdadero es este?
Entonces hay 4 verbos de reacción a esto que yo veo en el pasaje. El primero es ir. Para algunos era una vuelta, es verdad. Los muy mayores volverían a donde estaban de niño. Curioso, llevamos 4 domingos con el tema de caminar con Dios. ¿Os acordáis? Al final del Sermón del Monte, 2 caminos. El domingo pasado, 2 caminos, una centrada en la meditación en la palabra. Hace 2 domingos, Manel, Dios, donde sendas no hay, Dios lo hará en el desierto, un llamado al servicio. Y aquí de nuevo, quizás es un llamado para ti a volver a Dios. Pero para la gran mayoría era un llamado a ir, a donde nunca habían estado. Por la honra de Dios y porque la gente lo necesita. Yo celebro que como iglesia hemos enviado a un joven 1 año a que vaya a África a ayudar a que el Evangelio se extienda más. Gloria a Dios. Es un primer pasito como iglesia. Pero yo estoy orando que Dios llame a personas a ir donde no se haya ido por honra de Dios y porque la gente lo necesita. Diréis, hombre, ¿por qué eres tú? Sí, no todos tienen que ir, pero tenemos que tener esta visión. Permitidme. ¿Por qué el Grupo La Garriga nos empeñamos tanto en querer orar y ver que el Señor nos permita que ahí nazca una nueva iglesia? No porque nuestra visión acabe allí. Nos preocupamos también por los de La Mella y por los de Figaró y los de Aiguafreda. ¿Quién se atreve a mudarse a Aiguafreda? Porque allí no hay iglesia, porque ahí la gente no conoce al Señor. Y a Seva, donde no hay iglesia. Y Ribes de Freser, donde no hay iglesia. Hace unos días estuve en Solsona, ciudad preciosa, bonita, histórica, con una larga tradición. No puedo encontrar que haya iglesia evangélica. Conozco a algunos creyentes que son de allí, pero no encuentro rastro. Espero equivocarme, pero si vais en el listado en la web, Orar por España, que viene el listado de pueblos donde no hay iglesia, en Cataluña, ¿sabéis la primera que sale en la lista? La Garriga. Curiosamente. Sale Solsona. Pero ¿sabéis? El otro día en Solsona sí encontramos un salón de los testigos de Jehová. ¿Nos importa? Nos importa la gente que vive, pues, en Viella. No hay iglesia evangélica tampoco allí. Y podría enumerar una lista larga de pueblos en Cataluña donde no hay testimonio, donde no se conoce al Señor Jesucristo. Sant Hilari de Sacalm. Pueblos que nos encantan, que son bonitas, donde vamos, ¿no? O que se han hecho famosas por otras cosas. Alcarrás, Óscar. No hay iglesia evangélica. ¿Nos importa? O cuando nos presentemos delante de Dios un día le diremos, bueno, es que pensamos que venían los japoneses. Pensamos que los americanos deberían haber hecho algo. Si no nos interesamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y después están todos los otros pueblos. Permitidme decir que hemos cantado una medio mentira esta mañana en el primer canto. ¿Os disteis cuenta? Gente de... ¿Qué? Mentira. Mentira. Lo que tendríamos que decir es, gente de la mitad de las etnias del mundo, hoy, esta mañana, te alabarán, Señor Jesús. Porque por ahí vamos. Pero como no nos gusta, decimos de toda gente. No me estoy metiendo contigo, Pau. La idea es buena, que en casi todas, y en muchas, y en múltiples, y en miles, y generalizando decimos toda. Pero no es verdad. Ya habéis pillado que estoy muy lejos de mis apuntes. Y hay 3 verbos más. Escoger la que va con vosotros. Hay ir, hay servir. Ahí visteis, sacerdotes, levitas, tal. No tengo tiempo, el tiempo se ha ido. Manel ya
hacía un llamado a buscar dónde servir, dónde es tu hueco. Si no has encontrado tu hueco, Marcos y los otros ancianos estaremos muy contentos de decirte dónde hay muchos huecos para servir al Señor. Después está una muy interesante, guardar la identidad de Dios. La gente que había perdido su rastro genealógico les dijeron, pues lo siento, tú no puedes servir como sacerdote hasta que podamos ver que tienes la identidad del pueblo de Dios. Aquí habría mucho que decir y no tengo tiempo de decir nada. Y por último, dar. Cuando llegan a Jerusalén, ofrendan voluntariamente y encima que no tenían muchos recursos. No. Dios no necesita tu dinero, pero te ofrece, oye, ¿tú quieres involucrarte en mi proyecto? Y es muy bonito que Dios nos dé esta posibilidad. Parémonos un minuto y piensa, ¿cuál de estos 4 verbos puede ser un llamado para ti? O incluso era de la primera mitad. Confiar en Dios, aun cuando el camino es difícil. Y tomemos un minuto de silencio antes de que devuelva la palabra a Benja. Oh Dios, gracias que eres el Dios de gracia y de misericordia, que constantemente te vuelves a nosotros y nos llamas a seguirte y tomar el siguiente paso contigo. Ayúdanos a ver y discernir cuál es el paso que nos estás pidiendo tomar. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar con el tiempo de comunidad y hoy lo van a ocupar 2 ministerios, los jóvenes, David o Pau. David está en el segundo turno, así que delegan Pau. Y luego el retiro de iglesia, que estamos en fechas de esto, así que hoy lo lanzamos. Pau y luego Benja directamente, ¿vale? Ui. Vinga, no he dormido. Torna les activitats de joves. Per si algú no ho sap, el Ministeri de Joves agrupa a totes les persones que tinguin entre 12 i 22 anys.